Vamos a dar inicio a lo que es el estudio de esta noche. Y el estudio de esta noche se titula Profetas y Profecías. Vamos a estar leyendo mucho de lo que tiene que ver con la hoja y vamos a estar explicando cada uno de los puntos que vamos a ver en esta noche. En esta noche vamos a estar viendo un total de 7 puntos. Profetas y profecías es un tema muy, pero muy extenso y lo vamos a dividir en 2 sesiones. La sesión de esta noche vamos a abarcar los profetas y Dios mediante vamos a estar hablando de las profecías el próximo viernes. No quisimos dar mucha información y que a la hora de salir de aquí, ¿de qué se trató la clase, verdad? Sino que vamos a, con la ayuda del Señor, vamos a leer y vamos a comprender lo que el Señor quiere que entendamos en estas 2 partes. El enfoque de este estudio, en el enfoque vamos a comprender mejor la función de un profeta y a la vez estudiar lo que es la profecía y su contenido. Podremos identificar cuando un profeta o una profecía provienen de Dios o de otra fuente, porque sabemos de que muchas veces el alma quiere meterse en lo que es palabra de Dios y ya lo que debió haber sido un mensaje de parte del Señor Altísimo, ya nosotros venimos a ponerle nuestra firma humana y se pierde el enfoque. Amén. Así es que vamos a hablar un poco sobre los profetas. El punto número 1, ¿qué es un profeta? Yo creo que en este cuarto vemos personas que ya hemos tenido un recorrido en lo que es el Evangelio, pero también tenemos a jóvenes que están caminando, dando sus pequeños pasos poco a poco. Entonces, para aquellos que no saben qué es un profeta, la palabra profeta proviene del griego profetes, por aquellos que quisieran saber su origen. Esta persona, hablando del profeta, ha recibido la comisión y el oficio divino de comunicar un mensaje de Dios. Este mensaje revela los pensamientos de Dios y son confirmados a través de las Sagradas Escrituras. Es decir, si se nos da una palabra de profecía, o si viene un profeta a querer decir que está hablando palabra de Dios, pero esa palabra no está respaldada por la Biblia, cuidado. Hagámonos la pregunta, ¿viene o no viene de Dios? Continuamos leyendo, dice el profeta tiene la capacidad y la unción para dar el mensaje y comunicar la voluntad de Dios a su pueblo. Es importante que nosotros podamos entender que un profeta es un mensajero. La manera en que Dios, desde el Antiguo Testamento, y lo vamos a leer más adelante, pero de la manera en que Dios habla a su pueblo y nos hace poder ver, escuchar los pensamientos de Dios es a través de los profetas. Los profetas son un instrumento, ellos son mensajeros. Ellos tienen la responsabilidad de venir y hablar la palabra que el Señor quiere que nosotros podamos escuchar. Ahora, cuando nosotros escuchamos esa palabra, ya no depende meramente del profeta el asegurarse o el forzar a que la palabra se cumpla. La única función de ellos es entregar el mensaje. Es como un mensajero en aquellos tiempos, ¿verdad? Que viene a todo galope en el caballo y viene y trae una noticia y el mensajero no sabe lo que es, pero el mensajero viene y da el mensaje a la persona que lo necesita. En este caso los profetas es igual. Los profetas vienen y van a dar el mensaje que Dios le ha revelado. Entonces ya depende de nosotros el escuchar la voz de Dios y el seguir lo que el Señor nos ha encomendado hacer. Vamos ahora a ver el punto número 2. ¿Quién establece a los profetas?
Los profetas han sido establecidos por Dios desde el Antiguo Testamento. Y recordemos, Dios lo estableció para poder nosotros seguir instrucciones divinas de parte de Dios. Vamos a leer en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 36. Me tomé la libertad en incluir los versículos en el estudio. Y vamos a estar, esta versión es de la Reina Valera, 1960. Y el versículo 11 dice: de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. Versículo 12. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz, y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Aquí ya estamos viendo desobediencia, aquí ya estamos viendo rebelión, aquí ya estamos viendo cómo muchas veces como humanos queremos hacer lo que pensamos que mejor nos va a convenir, ¿verdad? Entonces el verso 14 dice: también todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación, en su habitación. Verso 16: mas ellos hacían escarnios de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Si analizamos bien este pasaje, Dios es un Dios tan misericordioso y Él ama tanto a nosotros que somos sus hijos. Él nunca nos va a agarrar desprevenidos. Es decir, cuando nosotros empezamos a desviarnos, Dios va de alguna manera a enviar mensajes para que nosotros podamos entender de que estamos errando, de que estamos haciendo lo incorrecto, de que estamos dejando tal vez la sana doctrina. Y Dios, en lo que es el versículo 15 y el 16, dice que el Señor mandó a sus mensajeros y mandó a sus profetas. Sin embargo, este pueblo de dura cerviz le hacían escarnio y se burlaban. ¿Qué quiere decir? De que no querían tener parte con Dios. Sin embargo, podemos ver en este pasaje de que Dios nos habla una y nos habla otra vez y nos vuelve a hablar otra vez. ¿Por qué? Porque tenemos un Padre que es misericordioso. Y en este estudio que estamos hablando de los profetas, es una herramienta que el Señor utiliza para poder hablar a nuestras vidas. Y lejos de nosotros tomar una actitud de burla o tal vez una actitud de menosprecio, es necesario que nosotros podamos escuchar. Porque si el Señor levanta un profeta y recibimos el mensaje, es porque Dios nos está llamando y Él quiere llamar nuestra atención. Ahora, el punto número 3 habla identificando a los profetas menores y los profetas mayores. Si continuamos leyendo el estudio, dice: la Escritura no llama a los profetas menores por una categoría menor a la de los profetas mayores, sino que se le nombra así por la corta extensión de sus profecías con relación a la de los profetas mayores. En otras palabras, el contenido de los libros de los profetas menores es más reducido, es más compacto, con referencia a los libros de los profetas mayores. Entonces, tengamos cuidado de que, es un profeta menor, no es importante. No, Dios usa sus mensajeros
y tan importantes son los profetas menores como que son los mayores. Lo acabamos de leer, la única diferencia es lo largo de sus profecías, lo largo de sus libros. Y para enlistar los profetas mayores tenemos a Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Pasamos a la siguiente hoja y ahora vamos a ver los profetas menores: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Si fuésemos a estudiar un poquito más en detalle cada una de las revelaciones o de las profecías de cada uno de estos profetas, eran muy específicos. No vamos a hablar de eso ahorita porque eso es un estudio más a profundidad de lo que eran sí las profecías de cada uno de ellos. Pero ellos escribían sus mensajes según el Señor les daba, y cada uno iba enfocado en una área muy particular. ¿Ok? Ahora, punto número 4, y este punto nos vamos acercando así como que los puntos más importantes, ¿verdad? Dice, punto número 4, la voz de Dios en los últimos tiempos. Yo creo que estamos nosotros en un mismo acuerdo, que estamos viviendo los últimos tiempos. Hemos visto guerras, rumores de guerras, estamos viendo destrucción entre los seres humanos, estamos viendo cómo este mundo está cada vez peor. Somos la última generación sobre la tierra. Entonces, la voz de Dios en los últimos tiempos, utilizando a los profetas. Y si leen conmigo, dice, Dios necesita comunicar a su pueblo lo que ha de acontecer en los últimos tiempos. Él habla por muchos medios, a través de las profecías, nos habla a través de las visiones, Dios nos habla a través de sueños y Él nos habla a través de las sagradas escrituras. Y es muy bueno reconocer, hemos visto tal vez algunos dibujitos, algunas caricaturas donde hay una persona diciendo, Señor, háblame, como buscando una profecía. Y en la siguiente página de la caricatura sale una mano como que fuera la mano de Dios extendiéndole la Biblia. ¿Qué quiere decir? Muchas veces nosotros queremos que el Señor nos hable y queremos que utilice alguna persona, un profeta en este caso, para que nos hable algo que queremos escuchar, cuando toda la revelación nos fue dada a través de las Sagradas Escrituras. Amén. Así es. Amén. Dice en Hechos 2, Hechos 2, verso 16, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Yo no sé cuántos de ustedes, padres que estamos presentes, quisieran ver este pasaje cumplirse en nuestros hijos. Dice, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Cuando llegue a suceder eso, quiere decir de que va a haber una conexión con el Espíritu Santo de Dios y con nuestro espíritu, en este caso de nuestros hijos, de que Dios utilizará la vida de esta generación de jóvenes para edificar el pueblo de Dios, para ser de edificación para los demás. Dice, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. En estos últimos tiempos, que no nos sorprenda que Dios empiece a levantar más el ministerio profético. Porque cuando más se acerca la venida del Señor, es cuando Dios más va a querer hablar y alertar a su pueblo. Sabemos de que vienen tiempos muy difíciles. Cuando la iglesia sea arrebatada, va a haber caos, va a haber tribulación en este mundo.
Y aquellos que no creyeron y que nunca confesaron a Jesús como su Señor y Salvador, van a padecer lo que es la tribulación, lo que es la gran tribulación. Inclusive buscarán la muerte y no la encontrarán, porque es plan de parte de Dios. Todo eso está en la Escritura. No vamos a hablar de los últimos tiempos, pero sí es necesario de que nosotros podamos tener eso en nuestra mente. Dios está tocando porque Él está a las puertas. Amén. Y entre más se acerque la venida del Señor, más se va a levantar el ministerio profético. Amén. Amén. Punto número 5. Y voy a hacer mucho énfasis en esto porque el punto número 5 dice: trabajando en unidad ministerial, dando lugar a la profecía. Antes de leer, es bueno reconocer de que el ministerio profético tiene que trabajar en unidad con los líderes de la iglesia. Es decir, el profeta tiene que estar en un mismo sentir con el pastor, con los líderes, porque la palabra del profeta tiene que ser, número 1, tiene que estar respaldada por la Biblia, y número 2, tiene que estar en orden con la sana doctrina que se está compartiendo, en este caso en la Iglesia Universal del Señor. El profeta tiene la responsabilidad de trabajar con pastores y con los líderes de la iglesia para discernir si es o no de Dios lo que se está profetizando en las iglesias. En los tiempos modernos del día de hoy, muchas veces nos dejamos guiar por emociones, o nos dejamos guiar por el momento, o nos dejamos guiar por la adrenalina de lo que está sucediendo. Especialmente cuando hay un derramar, cuando cae el Espíritu Santo de Dios y nosotros estamos sintiendo como que casi pudiéramos tocar a nuestro Dios. Y muchas veces cuando Dios manda el mensaje, queremos hablar la palabra, y es donde el profeta tiene que tener cuidado de no mezclar la emoción, el alma, con el mensaje de parte de Dios. Esto es importante. ¿Por qué? Porque cuando es palabra de Dios, la profecía se cumple el 100%, ¿verdad? Cuando nuestra alma quiere intervenir y cuando hay emoción, entonces ya se empieza a distorsionar el mensaje que Dios quiere dar a su iglesia. Si leemos en 1 Corintios 14, en el verso 29, dice la Escritura: asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. ¿Qué quiere decir esto? No es que vamos a juzgar a la persona que está dando la profecía, sino que tenemos que discernir si la palabra viene o no viene de parte de Dios a través del Espíritu Santo. Y es importante el darnos cuenta de que el Espíritu Santo va a dar testimonio, y para nosotros poder tener ese discernimiento es necesario estar, pero bien tomados de la mano con el Señor. Si no estamos metidos en lo que es el río de Dios, nosotros nos van a querer venir dar una palabra que nunca fue salida de la boca de Dios, y nosotros lo vamos a aceptar como que si fuera Dios mismo dándonos la profecía. Verso 30 dice: si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, mas para que todos aprendan. Fíjense todo lo que nos revela este versículo. Dentro de la profecía, Dios quiere que aprendamos. Dice: y todos sean exhortados. Ahora hagamos un paréntesis. La exhortación no es venir y agarrar el 2x4 y empezar y te dijo el Señor. No. La exhortación no se trata de eso. La exhortación en un tiempo se creyó que era de esa manera. Y bueno, nosotros que cuando recién estábamos caminando en los caminos del Señor, nos daban unas exhortadas que sentíamos que un camión nos había pasado por encima, ¿verdad? Espiritualmente hablando.
Entonces la exhortación no se trata de eso. La exhortación nos tiene que animar y sí nos tiene muchas veces que confrontar con la palabra de Dios. Pero la exhortación de ninguna manera va a venir a ser de una manera grosera, de una manera que nos sentamos humillados, ni mucho menos. Al contrario, la palabra del Señor siempre nos tiene que animar. Dice, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Verso 32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Esto nos está hablando de un orden. Dice el 33, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Si alguien viene y te da una palabra que dice, así es el Señor, y no sientes paz, mi hermano, no tengas temor, que muy probablemente esa fue palabra de hombre y no palabra de Dios. Como en todas las iglesias de los santos. Terminé de leer el verso 33 y nos brincamos al 39 y dice, así que hermanos, procurad, fíjense lo que nos dice Pablo, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Aquí nuestro amigo Pablo nos dice, procurad profetizar. Y qué mejor que en estos últimos tiempos para nosotros ser los mensajeros de Dios. Qué mayor privilegio. A mí me encantaría el poder desarrollar ese ministerio profético, porque es algo tan importante. Es delicado, sí lo es, pero para los que estamos caminando en los caminos del Señor sin titubear y sin desviarnos, claro que podemos ser utilizados por medio del Espíritu Santo para dar el mensaje que Dios quiere que demos. Amén. Amén. Ahora, leamos en Efesios 4. Dice Efesios 4. Este pasaje es muy conocido, dice el verso 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere decir todo esto? De que Dios ha establecido los 5 ministerios. Y como en esta noche estamos hablando de los profetas y lo que es la profecía, cuando el profeta viene a dar el mensaje, los 5 ministerios tienen que estar trabajando en unidad. Se entrega el mensaje, de ahí tiene que venir el pastor, tiene que apacentar a las ovejas, tiene que guiarlas, tiene que cuidarlas, necesita poco a poco darles autoridad, poco a poco irlas instruyendo, ¿verdad? El maestro para venir y como una noche como esta, que podamos nosotros aprender de las Escrituras. Cada uno de los 5 ministerios son muy importantes, pero lo más importante de todo eso es de que Dios los estableció para que trabajaran juntos. Punto número 6, y aquí esto se pone bueno. Identificando los falsos profetas. Como hijos de Dios y creyentes maduros, es nuestra responsabilidad el poder discernir cuando la palabra de profecía viene de parte de Dios y cuando no lo es. Dicen por ahí un dicho, no todo lo que brilla es oro. No todo aquel que dice, así te dice el Señor, porque no sabemos cuál Señor es el que está hablando. Puede ser el señor Adrián, que piensa que trae una palabra divina y resulta que es una palabra en la carne, ¿verdad? Tengo un pequeño pensamiento con un asterisco y le puse algunas características que nos permiten identificar cuando un profeta no es de Dios. Estas características son obvias. Proclaman sus propios dioses. Las profecías no se cumplen. Su revelación o la supuesta revelación
no viene de un Dios verdadero. Esta a mí casi que me da risa. Buscan agradar a la gente, porque vemos cada cosa. Viven una vida inmoral. Ahora, vamos a entrar un poquito más a fondo, identificando los falsos profetas. Esto es muy importante, iglesia. En Mateo capítulo 24, vamos a leer versos 4, 5 y el 11 nos vamos a brincar. Dice el 4, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿A quién le está hablando Jesús? Al pueblo. A la iglesia. Nos está hablando a ti y a mí. Dice, mirad que nadie os engañe. Nos está poniendo así la banderita roja. Aguas. Cuidado. No nos dejemos engañar. Vendrán muchos en mi nombre y lo hemos visto. Se han levantado muchas sectas. Yo he compartido yo creo que fue un poco más de un año atrás, o un año más o menos, estuvimos hablando de algunas sectas que se han levantado. Ese no es el tema de esta noche, pero nosotros sabemos que se han levantado cada loco y han querido proclamar de que ellos son ángeles de Dios o de que ellos son el mismo Cristo. Una blasfemia en toda su totalidad. Entonces dice el Señor, nos dice aquí en la Escritura, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, aún a los escogidos. Si nos vamos a Deuteronomio capítulo 13, vamos a leer el verso 1, dice, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliese la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. No darás oído a las palabras del tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para ver si amas a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. ¿Qué quiere decir? De que a veces el Señor nos va a probar. A lo mejor pensamos estar muy firmes, pero a veces el Señor nos va a probar a ver qué tan firmes verdaderamente estamos. Él no nos va a dejar caer. Pero muchas veces el Señor va a querer probar nuestra madurez y Él va a querer probar nuestra estabilidad espiritual. ¿Qué tan firmes estamos? ¿Cuál es nuestro diario vivir? Si leemos la Biblia, si escuchamos música pagana, si estamos en comunión con Dios o si estamos escuchando novelas y programas mundanos, ¿verdad? O sea, ¿cuál es nuestra vida? ¿Cuál es nuestro diario caminar? ¿Verdad? Entonces el Señor a veces nos va a probar, pero es nuestra responsabilidad estar firmes en su palabra. Si me acompañan, vamos a leer ahora, ahí mismo en Deuteronomio, pero nos vamos a ir al capítulo 18, por favor. Y vemos en el verso 21, y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Leamos por favor en Jeremías 23, vamos a leer versos 16, 17, nos vamos al 21 y al 25, y dice así, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escucharéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas. Dice, habla visión de su propio
corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dice: no vendrá mal sobre vosotros. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo: soñé, soñé. Una vez más, la Escritura nos está diciendo de que se van a levantar falsos profetas y van a querer hablar palabra que Jehová nunca habló. Si vemos en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 1, leemos la Escritura que dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Verso 2 dice: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia, ¿qué nos está hablando aquí? Por dinero harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, porque los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. ¿Qué quiere decir esto? De que en los últimos tiempos se van a levantar profetas llamados que van a estar buscando dinero, van a estar buscando su propio beneficio. ¿Cuántas veces hemos visto de que mándame tu tarjeta de crédito, tu número de tarjeta y te mando un pañuelo ungido, o te voy a mandar un mantel que tenga alguna escritura, alguna profecía que Dios me dio? Están haciendo mercaderes, están haciendo negocio, cosa que es abominación delante del Señor. El Señor nos alerta y Dios nos está con sus escrituras poniendo al tanto. Cuidado, iglesia. Como hijos de Dios es necesario saber conocer la voz de Dios. Dice en 1 Corintios 12: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Número 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, hablando del Espíritu Santo de Dios, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es de parte del Espíritu Santo la manera en que nos quiera utilizar, sea por profecía, sea por diversos géneros de lenguas, por interpretación, por milagros, sanidades, pero todo es guiado por el Espíritu Santo de Dios. No hay intermedio. El único intermediario entre Dios Padre y nosotros es Jesucristo y nadie más. Y si me acompañan al último punto de esta noche, el punto número 7 dice: siendo de edificación para la iglesia. El propósito de Dios al establecer los profetas es para el engrandecimiento de la obra, para edificación nuestra y para poder escuchar los pensamientos de Dios. Que aprendamos como hijos de un rey
hacer un solo cuerpo, una sola iglesia con un mismo propósito: agradar a Dios Padre para poder ser encontrados limpios de toda maldad y listos para la venida de Jesús. Y cerramos este estudio con 1 Corintios capítulo 14, verso 12. Y dice: así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Cada uno de los dones no es para el engrandecimiento de uno mismo, no es para sentirnos que somos importantes, que nosotros somos los únicos ungidos, no. Esto es para edificación de la iglesia. Y el Espíritu Santo da como Él quiere: sanidad, lenguas, interpretación, profecía, sanidad, pero todo para la edificación del pueblo de Dios. Así es que vamos a terminar lo que es la parte de la lectura, y vamos a abrir ahorita el tiempo para que podamos contestar algunas preguntas que tengan ustedes, ¿verdad? Dios les bendiga.